Dios le bendiga, hermano. Happy Friday. Mi nombre es Héctor de Jesús. Estoy en cargo del estudio de esta noche y los próximos 2 viernes. Vamos a estar hablando sobre el tema del perdón. Y hoy vamos a hablar de este tema como en tres fases. Hoy vamos a hablar del pecado, la caída de una persona, y el próximo viernes vamos a hablar del arrepentimiento, y el próximo semana vamos a hablar de redención. Yo creo que estos 3 fases caen muy bien en la tema del perdón. Vamos a ver los pasos. Claro, nosotros sabemos que nuestro final redención, el máximo redención del ser humano es cuando ellos dan su vida a Jesucristo y se forman parte de la familia de Dios. Pero hoy vamos a hablar de la caída de una persona, el pecado. Vamos a usar varios textos bíblicos o pasajes bíblicos para traer conciencia, para que nosotros podamos ver esos pasos, no solamente en la Escritura, pero en nuestras vidas. Y mi deseo es que nosotros podemos mirar a nosotros mismos y a las personas que están en nuestro círculo. Y puede ser que estos estudios van a ayudar a nosotros a traer el evangelio a esas personas cercanas que no conocen a Cristo. Sé que tenemos familiares que no son creyentes, amistades que no son creyentes, y sabiendo muy bien del tema del perdón, y lo que Cristo hace para nosotros y lo que ya fue escrito en la Biblia, podemos usar esos herramientas para ayudar a ellos y traer a ellos a los pies de Cristo. Vamos a mirar el primer pasaje, que se encuentra en el capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Es un pasaje que toditos sabemos. Es la parábola del hijo pródigo. Y vamos a leer no toda la palabra, pero ciertos textos en la palabra. Los primeros como 5 o 6 versículos. Capítulo 15, empezando con el versículo 11 del Evangelio de Lucas. Leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimió a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Deseaba llenar su vientre de las algarrabas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Vamos a parar ahí y vamos a mirar la circunstancia de este joven, de este muchacho.
el primer problema que vamos a ver aquí es el ser humano buscando independencia. Ustedes que son padres tienen un poquito de experiencia allí con sus hijos y quizás en su propia vida cuando tú estás en la casa de tus padres. Yo también pasé por eso. Pero el problema aquí es, y el problema ahora mismo con el ser humano, la misma problema que empezó en el huerto de Edén, es buscar independencia de Dios. Es decir a Dios, yo no te necesito, yo quiero andar por mi propio camino porque yo sé que la cosa se va bien. Yo tengo todo lo que necesito para hacer mi vida. Ya, tú no eres relevante. Si miramos en Génesis, en el cuento del huerto de Edén, lo mismo pasó. Adán y Eva buscó independencia de Dios. Ahora podemos decir que, hermano, fue engañado de Satanás. Él lo engañó y ellos comieron la fruta por las acciones del serpiente. Sí, podemos usar ese argumento. Pero al final, Adán y Eva tuvo la decisión de comer o oír la serpiente y comer de ese fruto. El serpiente no puso una arma en su cabeza. Él no estaba amenazando a él. Él solamente tiró un pensamiento y yo lo agarró. Y aquí con este joven, él en él mismo pensando, bueno, mi papá tiene su vida, ya él tiene casi todo, él tiene todo. Yo puedo tomar mi herencia y yo puedo hacer lo mismo. Este joven quizás no buscó consejo, no habló con su papá anteriormente, ni habló con su hermano mayor. Él decidió hacer esto. Nadie lo forzó. Y ahí es el problema que estamos mirando y somos testigos. Hay muchas personas en la fe que se están moviendo o se está actuando o se está haciendo decisiones sin buscar el consejo de Dios. La parábola del hijo pródigo, casi como lo ha dicho anteriormente, casi todos los creyentes conocen esta parábola. Una de las explicaciones de esta palabra ya muchos de nosotros conocemos es: el papá es Dios, el hijo es el ser humano, y en algún entonces cualquier persona puede apartarse de Dios y hacer su vida, pero el punto de la palabra es que no se importa en a dónde o en qué cosa ese ser humano se ha enfocado. Podría hacer su vida de cualquier manera. El punto es, Dios va a recibir ese alma en cualquier forma que está. Para hablar un poco más claro, el muchacho puede ser drogadicto,
El muchacho pudo ser asesino. El muchacho podía ser, se podía casarse y adulterar con otra mujer. No, el muchacho podía hacer cualquier pecado o cosa que él quería hacer. El punto es que Dios lo va a recibir si ese joven, si ese muchacho, si esa persona busca el arrepentimiento. Se arrepentir de su pecado y volver a Dios. Es el punto más claro. Yo estaba pensando esta semana en algo que yo nunca he pensado y puede ser que es un poco extra. Pero yo estaba pensando en las esferas de ok, el papá es Dios, el hijo menor es los gentiles y el hijo mayor es Israel. Conocemos que Israel es el pueblo escogido de Jehová. Pero llegó un momento después de la ascensión de Cristo, y esto siempre fue uno de los propósitos de Jesús, tener no solamente Israel como su pueblo, pero tener todos los pueblos de la tierra como familia y hijos y hijas de Dios. Los gentiles han vivido alrededor y en medio de Israel por muchos siglos. Muchos de ellos conocían que Israel adoraba a un Dios que se llamaba Jehová. Quizás algunos de ellos conocían la historia de Israel y cuántas veces Jehová se reveló en frente de ellos. Se reveló también en frente de algunos pueblos paganos. Siempre fue el punto de Dios tener todos los pueblos de la tierra en Él. Porque de Dios todos nosotros venimos. Y así en esa forma yo estaba pensando que este fue como una carta de amor a Israel y también a los gentiles, a la iglesia. Ustedes se pueden ir, caminar hasta lejos. Tú puedes ir al final de la tierra. Yo voy a estar aquí esperándote. En cualquier manera o forma que tú regresas, yo voy a estar aquí. Pero el primer paso hacia el regreso a Dios, es reconocer que tú has caído. Yo podía, en mi propia vida, podía experimentar esos brazos abiertos de Dios. Yo puedo decir y testificar que el amor de Dios, el perdón de Dios es mucho más íntima y profundo que yo podía imaginar. Y déjame decirte, el perdón teniendo ese perdón que viene de Dios, it's funny to say it. Teniendo el perdón de Dios para mí ha sido mucho más fácil de buscar el perdón de otro ser humano. Algunos, yo no puedo decir todo, algunos seres humanos, para ellos es muy difícil perdonar y también aceptar el perdón.
hablando a una alma y diciendo a ellos que Dios te ha perdonado, y ese alma dice a ti, tú no conoces lo que yo he sido en mi vida, tú no conoces el tipo de persona que soy, el perdón no es para mí, yo no merezco el perdón. Hay personas en la iglesia que piensan así, que para ellos es más fácil oír su propia voz, también el voz del enemigo, en vez de leer y escuchar la voz de Dios. Y usamos esa frase y no tenemos que guardar nuestro testimonio, pero reconociendo cuando nosotros fallamos a otra persona, por ejemplo simple, ofender a un familiar, hermano, hermana en la iglesia, un amigo, guardar nuestras palabras, pensar antes de hablar, mirar a la atmósfera, las personas que están a nuestro alrededor, porque tú puedes estar hablando de algo súper importante a una persona, pero quizás las personas que se pueden oír lo que tú estás diciendo no son ready, no se pueden entender lo que tú estás haciendo. Yo he hecho ese error muchas veces, yo hablando libremente de mi propio testimonio, no pensando que en las otras personas que estás oyendo, porque ellos no entienden o no han llegado a un entendimiento en el espíritu y no pueden ver lo que Dios, yo he lastimado a muchas personas por no guardar mis palabras o reconocer la atmósfera o mi alrededor. Y buscando el perdón de Dios, sí, para muchas personas puede ser que es algo abstracto, porque ellos pueden bajar y orar, pedir perdón, se arrepentir de lo que ellos hicieron. Ellos pueden leer las escrituras y mirar y conocer y probar el amor y el perdón de Dios, que salta de la Biblia, pero buscando o hablando con otra persona, yo ofendí a una persona y yo voy a esa persona y yo busco el perdón, yo voy y yo, perdóname por mis acciones, por mis palabras, perdóname porque mi trato de ti ha sido muy mal, perdóname. Puede ser que esa persona no te va a perdonar y hay muchas personas que van a decir, pero el perdón es más para ti, para que tú puedas ser libre de esa carga. Es verdad. Obteniendo ese perdón, te libras. Tú sientes libertad. Si miramos ese versículo 17, cuando el joven reconoció, mira, pero yo estoy viviendo esta vida tan difícil y terrible. Yo tengo que regresar a la casa de mi papá. Yo tengo que hacer algo. Es el principio, porque ahora él reconoce su error, él reconoce su pecado,
El pecado simplemente es él buscó independencia de su papá. Somos creyentes y cualquier persona que está oyendo esto y no es creyente, espero que tú puedas entender que Dios tiene un sitio, él tiene un lugar para ti en su familia. No importa lo que tú has sido anteriormente, no importa si las personas que tú has ofendido te has perdonado. Híncate al trono de Dios y pide ese perdón. Busca una Biblia, lea el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas. Mira lo que Cristo hizo para muchas personas. Nosotros como creyentes tenemos este ejemplo, ¿cómo se dice? Dádiva, presente, olla que es las Escrituras, que podemos leer y reconocer el perdón de Dios cada día, en cada momento que estamos leyendo esto. Podemos reconocer y tener, disfrutar, celebrar, regocijar, porque tenemos el perdón de Dios en nuestras manos, en nuestros corazones y mucho más en nuestra mente. Es aquí, la batalla es aquí. Cuando leemos la Escritura y sabemos que Dios nos ha perdonado, ya estamos perdonados. Si buscamos ese perdón, si nos arrepentimos, si nosotros ponemos a orar y pedir ese perdón, según la Escritura, tenemos ese perdón. Y sí, puede ser que buscando ese perdón de otra persona es mucho más difícil, puede ser. Pero, como miramos en esta parábola, aunque tiene diferentes formas que tú puedas mirar esta parábola, este joven regresó a su papá, se arrepintió y el papá él lo perdonó. Quizá él tiene que trabajar un poco más duro para obtener el perdón de su hermano, porque el hermano estaba enojado. Pero el joven buscó y aceptó el perdón de su papá. Si Jesús está diciendo esta parábola, esta metáfora, esta explicación de lo que pase con el Padre y sus hijos, tenemos esa seguridad que cuando paramos enfrente del trono, que cuando estamos en la presencia de Dios, que cada día, en cada momento estamos en la presencia de Dios. Si buscamos ese perdón, lo vamos a tener. Ahora, la cosa que no es difícil, pero es parte de nuestra situación. Ofendimos a Dios, ofendimos a cualquier otra persona. Hay consecuencias. Y como otro ejemplo, tú puedes mirar el capítulo 4 del libro de Daniel. Ahí tú vas a leer el corto cuento de lo que pasó al rey Nabucodonosor. It's a lot easier to say his name in English, but en español, Nabucodonosor.
Un día, él, caminando en el techo de su palacio, miró a todo, mira a la ciudad de Babilonia. Y él comentó y dio gloria a él mismo. No, habló de su majestad, de su gloria. Él miró al cielo y él declaró: soy grande y yo soy el Rey de Reyes. Orgullo. Y antes que él termina esa declaración, Dios dio la sentencia. Y ahora él tenía que vivir las consecuencias de sus palabras y la sentencia de Dios. Y esa sentencia paró cuando Nabucodonosor reconoció que el único Dios altísimo es Jehová. Después que él hizo eso, él podía regresar a su trono. Otro ejemplo es Esaú, no reconociendo quién él es, vendió su herencia a su hermano. Y cuando él trató de arrepentirse, ya la sentencia de sus acciones, las consecuencias de sus acciones, ya estaba escrito. A no apreciar lo que Dios dio a él. Su abuelo era Abraham, su papá era Isaac. Él sabió muy bien lo que Jehová dijo a Abraham y lo que Jehová habló otra vez a Isaac. Y con toda esa información, él también, por simple hecho que él tenía hambre, una día entera en el campo cazando, regresó con hambre. Su hermano cocinando: dame un plato de ese lentaje. Y vendió su propia herencia por un plato de lentaje. Consecuencias, orgullo, no apreciando la dádiva de Dios para mi vida, no apreciando, hablando antes que pensar, actuando antes que buscar consejo. Y en esas acciones y palabras, por no teniendo sabiduría, caí en pecado varias veces. Yo ofendí muchas personas. Y yo he tenido que vivir las consecuencias. Y quizás tú puedes decir: pero hermano Héctor, tú estás bien, tú tienes tu esposa, tú tienes tu lugar, tu apartamento, tú tienes un buen trabajo, tú estás cómodo. Algunas veces sí te cae, está bien, Dios entiende. Hermanos, no. Por el simple hecho que Dios entiende nuestra situación caída,
nuestro estado caído. Eso no es una excusa para salir fuera de la voluntad de Dios. Eso no es una excusa para ofender a Dios o a ninguna persona, pero esa persona me hizo mal. Bendice a ellos. Da bueno por el malo que ellos te dio. Es difícil, yo entiendo. I understand. Believe me, I understand. It's hard. Pero si somos gente de la Biblia, si somos pueblo de Dios, si somos familia con Cristo, aunque sea difícil, debemos primeramente buscar no ofender a Dios, no ofender a otra persona, porque si ofende a esa persona, estamos ofendiendo a Dios. Tenemos que medir nuestras acciones, nuestras palabras. Tenemos que pagar malo, no, pagar bueno, no. We need to pay good when we receive evil. Tenemos que dar el bueno cuando recibimos el malo. El único que puede buscar venganza es Dios. Y el tema del perdón es una de las cosas que es difícil para el ser humano. Pero con Cristo todos podemos. Si miramos este capítulo entero, el capítulo 15 de Lucas, Cristo habló o declaró 3 palabras que mayormente el tema es el mismo, hablando de la moneda de la mujer, hablando de esa oveja que se va a un lado, pero el pastor va a buscarlo, deja los 99 para buscar el uno, y después el hijo pródigo. ¿Okay? 3 cosas Cristo está hablando a nosotros. Con la oveja somos parte de la familia de Dios, y cuando uno de nosotros va a un lado, el pastor, el papá, Dios va a buscar a nosotros. Tenemos propósito, somos familia. Nuestro propósito es somos hijos y hijas de Cristo. Nuestro trabajo es expandir el reino. Con la moneda de esa mujer es nuestro valor. Tenemos valor con Cristo. Fuera de Cristo no hay valor, no hay propósito, no hay una eternidad con el Altísimo. Y el hijo pródigo es como hablamos. Puedes ir a cualquier lugar, hacer lo que tú crees que es bueno. Puedes caer hasta el fondo del infierno, o lo que tú crees es infierno en esta vida. Cuando tú miras al cielo
y tú empiezas a clamar a Dios, a pedir perdón, ahí está nuestro Rey, ahí está nuestro Padre, para abrazarnos otra vez y aceptarnos otra vez en la familia de Dios. Mientras tenemos vida, siempre hay chance, siempre hay oportunidad. El trabajo de nosotros es guardar ese perdón que Dios nos ha dado y después mostrar y ofrecer el mismo perdón que mi Dios me dio. Tú lo puedes tener también. ¿No lo crees? Mira a estas partes, situaciones, eventos de mi vida y mira lo que Dios me ha perdonado, de lo que me ha perdonado. Look what He forgave me for. This is what I've done. This is what has been forgiven. If He did it with me, He can do it with you. Mientras tenemos vida, hay oportunidad. Bueno, hermanos, vamos a cerrar ahí. Para la próxima semana, si ustedes pueden leer el Evangelio de Juan, mark it down, el Evangelio de Juan capítulo 21, empezando con el versículo 15 hasta el versículo 19. Yo sé que esa es otra porción que conocemos muy bien, pero vamos a hablar la próxima semana del arrepentimiento, y ahora que entendemos que podemos buscar y obtener el perdón de Dios, y ofrecer y extender y dar ese mismo perdón a otras personas, y también buscar perdón de otras personas. Podemos mirar ahora a la acción, el hecho intencional de buscar arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero. Espero que ustedes han sido bendecidos